Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a hablar de el final de temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. La adaptación del primer libro de la saga de Percy Jackson terminó y fue todo una fiesta, fue hermoso, un viaje que empezó hace casi 2 meses y pudimos disfrutar de la versión en carne y hueso de una novela familiar preciosa que de verdad espero hayan disfrutado ustedes y también hayan acercado a un sobrino, a una sobrina, hijo o hija para sumarse a esta historia, porque siento que así es la mejor manera de disfrutarla. Cuando leí por primera vez esta saga, yo ya no era un chico, pero sí era bastante más joven y particularmente me conectó muchísimo con mi primer obsesión a la hora de leer historias, que era la mitología griega. No recuerdo haber leído otra cosa antes de ficción o haberme metido a leer algo que lo que fue mi acercamiento a Perseo y Medusa, por ejemplo. Y yo creo que esta serie puede hacer lo mismo, no solo con la mitología griega, sino también con la serie de libros de Percy Jackson y todo el universo que Rick Riordan creó alrededor de este personaje. Y es algo en donde las adaptaciones de las películas creo que habían fallado, porque al cambiar tantas cosas fundamentales del espíritu de la obra, terminó convirtiéndose en otra cosa, en una versión de Harry Potter hecha por norteamericanos. Y sí hay muchos puntos de contacto entre la aventura de Percy y la aventura de Harry, porque son historias que se fundamentan en el viaje del héroe, una estructura de narrativa clásica que tiene miles de años. Pero basta de cháchara porque mis opiniones sobre toda la temporada las vamos a completar al final del video, porque es hora de hablar de todos los detalles, cambios y cositas que quizás no viste del episodio 8, el final de Percy Jackson. Empezamos con lo obvio, como todos los capítulos, sus nombres están trasladados directamente de distintos capítulos del libro y este último, el 8, va a coincidir con el último capítulo del libro, el 22, que dice la profecía se vuelve realidad. Antes de llegar a la pelea con Ares, que es donde nos habían dejado la semana pasada, escuchamos a Luke hablar sobre distintas reglas de combate mientras practicaba espadas con Percy. Esta secuencia en el libro sucede al principio de todo y el segundo capítulo de esta serie la había dejado afuera. Me gusta cómo recuperaron ese momento, no solo para traer a Luke de nuevo a la discusión, como habíamos dicho la semana pasada, sino que le da a Percy también por lo menos un poco más de conocimiento práctico y teórico antes de enfrentarse al dios de la guerra. La pelea con Ares sucede en una situación completamente diferente y la pelea no es para nada íntima como se la ve acá. La locación que eligieron en el show para setear esta lucha es la playa donde Sally Jackson conoció a nada más y nada menos que Poseidón, esa misma cabaña a la que iba con Percy cuando necesitaban estar tranquilos, como vimos en el primer capítulo. De ese flashback con Luke llegamos a la playa con una transición muy linda entre las espadas de Luke y Percy y entonces se desencadena la pelea, que si bien no es con un ritmo voraz y con escenas muy animescas como bien lo ha plasmado por ejemplo el live action de One Piece, sí identifiqué algunos planitos que juegan con esa estética de anime. Me gusta que se muestre que Percy recibe golpes y la resolución de este duelo es igual a la del libro, en donde Percy primero demuestra sus habilidades con el mar creando este tifón gigante que, ojo, después va a tener sus consecuencias en el mundo real, como escuchamos en la radio, y después Percy logra cortarle el talón a Ares haciéndolo sangrar. Y por supuesto su sangre no es como la de los mortales, roja, sino que como es un dios, él sangra dorado. Y por supuesto podemos pensar cómo es que Percy, un nene de 12 años, sin demasiada preparación, le pudo ganar un duelo al literalmente dios de la guerra, pero eso habla sobre lo engreído que son los dioses y en particular Ares. Sin menospreciar a su adversario, Ares se habría comido entre 2 panes a un chico como Percy. Pero ojo, también habla del poder oculto que tiene Percy siendo hijo de uno de los 3 grandes. Después del duelo, Ares asegura que lo único que ganó Percy fue un enemigo de por vida. Y acá la adaptación deja algo interesante fuera, que es que en el material original, en esa situación, Ares no solo le dice eso, sino que también le echa una maldición a la espada de Percy. No nos vamos a meter de lleno en eso porque probablemente se lo hayan guardado para la segunda temporada. Y hablando de eso, ahora no recuerdo específicamente si durante toda la temporada hablaron sobre la verdadera forma de los dioses, porque acá vemos a Ares dejando su imagen medio humana para mostrar su verdadera forma y los chicos evitan verlo. ¿Por qué? Porque si hacen contacto directo morirían. Una vez que Percy recupera el yelmo de la oscuridad, que por cierto tiene los mismos detalles de diseño que el rayo maestro de Zeus, vemos que en la cabaña aparece Electo, una de las furias de Hades, y ya no es ese monstruo amenazante que vimos en el primer capítulo y que incluso Percy logró derrotar en el capítulo de Medusa. Ya no es esa enemiga, ya no es ese monstruo, sino que como Percy empezamos a ver que hay muchísimos matices entre dioses y también entre monstruos. Entender eso y sobre todo que Percy lo entienda va a ser clave para el desenlace de la historia mayor. Después del encuentro con Electo tenemos una oportuna elipsis en donde Percy llega a Manhattan con una misión muy clara, que es hablar con Zeus. En el libro él llega al Empire State y uno de los encargados le pregunta si tiene una cita y a quién va a ver.
ver. Me gustó ese pequeño cambio en donde muestran a un Percy todavía más decidido, sin dejar hablar al empleado diciéndole que no tiene cita, pero porque no la necesita. La llegada al Olimpo es hermosa y creo que si se venía ahorrando dinero en el presupuesto era para mostrarlo todo en este desenlace. Los efectos especiales en este plano están buenísimos, tuvimos muchísima carga de CGI en el enfrentamiento con Ares y también al final cuando vemos a Zeus y a Poseidón. Me gustó que ese Monte Olimpo se sienta casi inabarcable en una respuesta directa a lo que vimos del inframundo. Después de esto llegamos al segundo flashback con Luke, en donde se habla de los dioses y cómo ellos crean héroes para poder romper las reglas. Luke en medio de esta charla rescata el miedo de Annabeth a las arañas, que tiene que ver con una historia de la mitología griega donde Atena, recordemos la madre de Annabeth, por celos hacia la habilidad artesanal de Aracne, terminó convirtiéndose en una adversaria eterna, de tal manera que Aracne maldijo a todos los hijos e hijas de Atena con el miedo a las arañas. Este elemento Luke lo utiliza para aconsejarle a Percy que no se puede ser peligroso y pequeño, porque si sos chico y atemorizás a seres muy grandes, estos te van a aplastar. Ahí ya vemos un poco cuál es la posición de Luke frente a los dioses, y se nos prepara para esa revelación del final, que también tiene varios cambios respecto al libro y para mí son positivos. Pero volvamos al Olimpo porque tenemos la gran llegada de Zeus, el jefe de los dioses del Olimpo, interpretado por Lance Reddick, quien lamentablemente falleció y vamos a tener que encontrar un nuevo actor para interpretar a Zeus porque va a ser una pieza importante de acá hacia adelante. Él está esperando a Percy sentado en el medio del salón de los dioses, en donde encontramos todos los tronos de los olímpicos. Si tratamos de ver en detalle cada uno de los tronos, o por lo menos los que están cerca de Zeus, vamos a encontrar que sí, tienen cierta identificación para cada dios. En el libro esto es mucho más identificable, son muy diferentes los tronos entre sí, de la misma manera que sucedía con las cabañas en el campamento mestizo. Después de advertirle a Zeus sobre Cronos y que él diga, sí, yo ya lo sé, es a lo que se dedica mi papá básicamente, tratar de reclamar su trono otra vez, Percy hace enojar a Zeus, quien está por atacarlo justo cuando aparece Poseidón. Y este encuentro entre Percy y su padre es diferente en el libro, ya que cuando llega Percy al lugar, él ya está junto a Zeus. Este cambio me parece que es oportuno y supera al libro desde el lenguaje audiovisual. Tener este momento en donde aparece de la nada Poseidón salvando a su hijo es algo más potente que lo que sucede en el libro. En la charla entre Poseidón y Zeus se menciona el nombre de Talia, la hija prohibida del dios del rayo, y después de que Poseidón se rinda en esta guerra que no había empezado formalmente contra su hermano Zeus para poder salvar a Percy, los dos dioses empiezan a hablar en griego antiguo y de una forma súper fluida. Muy bien por los dos actores acá, porque a través de eso se afianza la idea de que son seres mitológicos. Me destruye igual que siendo seres tan poderosos, tan añosos, con posibilidades infinitas, lo único que les queda es la gloria. Entonces que Poseidón diga me rindo para Zeus es la Navidad y no pierde oportunidad en remarcarlo. Le vamos a contar a todos los demás sobre mi aplastante victoria sobre vos. A pesar de que en la serie formalmente Percy no completó su gran aventura, en el campamento lo reciben como un gran héroe después de que Percy llegara a la colina mestiza gracias a la perla que le dio Poseidón. Y Annabeth le termina dando un abrazo muy sentido a su amigo. Con esto llegamos a la revelación de Luke, que sucede bastante diferente en el libro, y acá tenemos otro cambio que entiendo mejora toda la situación, porque en las páginas primero Percy no deduce que Luke es el traidor, entre comillas, y por otro lado Luke en ningún momento busca reclutar a Percy para meterlo en su bando. Finalmente no hay una pelea 1 a 1 con las espadas, sino que lo que hace Luke es querer atacar a Percy con un escorpión venenoso. En cambio acá tenemos una escena más dinámica en donde se hace foco en lo inteligente que puede ser Percy, algo que nos venía faltando, mostrándonos cómo deduce que Luke es el que robó el rayo y el que está trabajando con el titán Cronos. Y la verdad es que si repasamos todas las escenas de Luke y todo lo que dice, cómo se siente con los dioses, vamos a encontrar razones de por qué está trabajando con Cronos. En el libro se hace un poco más de foco en que Luke quizás no le quedó otra o se vio tentado por algunas cosas que le dice Cronos, pero acá podemos entender que la filosofía es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Luke odia a los dioses y cree que con Cronos tiene la posibilidad de destruirlos. Ahora las consecuencias que puede tener eso quizás no las está teniendo en cuenta. Me mata que Percy tuvo el impulso de defenderse atacando a Luke y cuando ve que casi lo lastima le pide perdón, mientras que el otro sigue con su objetivo. Hablando de la espada de Luke, Backbiter, hay un cambio importante que equipara al público lector del no lector, y es que esta espada en el material original no abre ningún tipo de portal. No sabemos hacia dónde puede ir eso. Lo que sí dejaron afuera a la hora de explicar esta espada es que pertenece a Cronos y no es una espada celestial normal. No es como la espada de Percy que solo lastima a monstruos y dioses.
colores, sino que está hecha con el 50% de bronce celestial y otro 50% de hierro, entonces puede lastimar a mortales también. Después de que Luke se escape, tenemos el cierre de la temporada y el cierre del año también en el campamento mestizo, por eso es que Percy recibe su primera cuenta de arcilla. Recordemos, estos collares que tienen todos los campistas representan su paso por el campamento. Cada año se hace una cuenta diferente de distintos colores con un símbolo que representa lo más destacado que haya pasado. En este caso, al aparecer un hijo prohibido de Poseidón, obviamente que el símbolo iba a ser el tridente. Llegamos a la separación del trío protagonista y vemos cómo Annabeth por primera vez en años decidió ir a ver a su papá. En su collar, Annabeth ya tiene 6 cuentas, es decir que hace 6 años está en el campamento y en ningún momento volvió a ver a su papá, que recordemos tiene una relación muy pero muy particular. Por su parte, Grover consiguió su licencia de buscador y como todos los sátiros que buscan, va a ir a encontrar al dios de la naturaleza, Pan, pero él se dio cuenta que nadie había buscado en todos estos años en el mar, lo cual es una frase muy importante teniendo en cuenta la segunda temporada y el segundo libro, cuyo título es El mar de los monstruos. Todo termina con una vibra muy nos volveremos a ver. Yo cruzo los dedos porque sí. Me llamó mucho la atención que no hayan confirmado la segunda temporada, ni bien estrenó este episodio, pero está por llegar. No me quiero ir sin hablar de la escena postcréditos, que sucede de la misma manera que se nos cuenta en el libro, con el oloroso Gabe abriendo la caja que Percy le había enviado a los dioses con la cabeza de Medusa. Dato importante, con esta estatua, la madre de Percy, Sally, puede hacer un dinero vendiendo la estatua como arte. Ah, y casi me olvido de la escena de Percy con Cronos. No me quiero meter en específicos, pero esta frase que Cronos le dice a Percy es muy importante porque se viene la gran profecía. Mi regreso depende de tu supervivencia. ¿Por qué? Porque Percy, en todo este viaje que tuvo y que todavía le falta recorrer, va a empezar a tener distintas impresiones sobre los dioses y si son necesarios o no. La verdad es que esta serie me encantó, no porque sea televisión que no haya visto nunca, ni porque se traten temas súper profundos, sino porque logra algo que toda serie increíble debería hacer, que es marcar una meta, un objetivo y un estilo, y ser honesta durante todos sus capítulos con ese estilo que presentó para poder llegar a ese objetivo. El objetivo de Percy Jackson es ser una serie familiar de aventuras que te haga querer a sus personajes principales y que te enamores del universo que presenta. Todo eso está logrado con creces en estos 8 capítulos, por lo menos así lo veo yo. Espero que les haya gustado esta cobertura. Sé que estuvimos como medio que arriba que abajo, pero pudimos completar los 8 episodios. Les agradezco muchísimo por haber estado acá conmigo. Este es el nuevo estudio, van a ver muchos videos desde acá, todavía mucho mejores, nos estamos acostumbrando todavía, así que desde ese lado ténganme paciencia. Sin más, nos vemos en el próximo. Si vos querés,